Estamos tiradas en el suelo en la iglesia Santa María Magdalena, porque están los balazos allá afuera. Ay, Dios mío. Santa María Magdalena, protégenos. Protégenos, Señora. Protégenos, Señora, todo Magdalena. Protégenos. Ay, Dios mío. Era el tercer día de balazos en Magdalena de Quino, en Sonora, y se reproducían escenas de mucho temor, como la que acabamos de ver. Ocurrió el sábado en la iglesia Santa María Magdalena. Las balaceras cesaron cuando llegó la Guardia Nacional y en un operativo con el Ejército y la Policía Estatal pudieron detener, ahí están, a 10 personas. Les encontraron arsenal, equipo táctico. De acuerdo con la Fiscalía de Sonora, con la fiscal Claudia Indira Contreras, estas detenciones ayudaron a que la violencia no escalara. Las cosas se tranquilizaron por lo pronto. Se tranquilizaron con la presencia de la Guardia Nacional. Buenas noches. El fin de semana también el presidente López Obrador anunció que para los próximos 2 años la Guardia Nacional recibirá 50,000 millones de pesos, 50,000 millones de pesos adicionales de presupuesto para terminar de consolidarse. Y hoy informó que en lugar de construirse 266 cuarteles en el sexenio, se van a construir cerca de 500. Honor y homenaje a la Guardia Nacional, porque parece que la Guardia Nacional es la única respuesta ante la escalada del crimen. Hoy, el infortunio y las imágenes de violencia cayeron en plena costera de Acapulco, frente al centro de convenciones y al Hotel Presidente. Ahí otra vez hombres armados atacaron a balazos un auto que circulaba ahí en la costera Miguel Alemán, mediodía, principio de la tarde. El ataque dejó 2 muertos, un herido de gravedad y ahí está, otra estampa de brutalidad. Hoy en la zona turística del viejo Acapulco. Hasta hace unos momentos no se reportaba ningún detenido. A mitad de sexenio, la Guardia Nacional, formada por soldados y marinos, se levanta como la principal y en muchas zonas del país como la única opción para enfrentar a los criminales y detener la violencia desbordada. El presidente López Obrador ha dicho que no confía en nadie más. Hoy, a su manera, lo dijo también el secretario de Marina. Lo subrayó el secretario de Marina. La gran diferencia entre nosotros y muchas otras instituciones es que nosotros no podemos darnos el lujo de tener malos elementos. Creamos servidores públicos porque nosotros, desde el general hasta el último soldado, desde el almirante secretario hasta el último marinero, somos servidores públicos. Y déjenme decirles, porque es algo muy cierto, México carece de servidores públicos honestos. Por eso tenemos este problema de una alta corrupción. Pero la Guardia Nacional no siempre tiene órdenes de responder. Esta mañana un grupo de los que se hacen llamar autodefensas, el grupo llamado El Machete, ingresó a la cabecera municipal de Panteló, en Chiapas. Llegaron a saquear y vandalizar varias casas que, según ellos, pertenecen a sus rivales. Estas personas les pedían a los soldados catear esas casas. Ellos no pueden hacerlo, ni ellos ni los guardias, porque no tienen orden judicial para hacerlo. Y entonces simplemente se quedaron mirando esto, cómo un grupo de autodefensas dañaba, saqueaba una vivienda. Era. A ver, le pedimos a la producción si podemos ver de nueva cuenta estas imágenes, esto que ocurrió hoy en Panteló, en Chiapas, porque veíamos a la Guardia Nacional eficaz, a la Guardia Nacional en la que confía tanto el presidente López Obrador, el secretario de Defensa, el secretario de la Marina, pero si no tienen órdenes, ahí están. Guardias nacionales, se reporta que también soldados, es difícil diferenciarlos.
Y ahí está el grupo, dañando uno de los grupos. Hay dos grupos peleando en esta comunidad. Y la Guardia Nacional no tiene instrucción, no tiene orden y por lo visto no tiene facultades legales para detener una agresión de este tipo. Entonces, ahí a plena luz del día, además sin ningún problema, probablemente con absoluta impunidad, y la Guardia Nacional en esta ocasión simplemente mirando. Vimos cómo respondieron y respondieron con eficacia el fin de semana allá en el norte, en Sonora, pero en Chiapas no pudieron hacer mayor cosa. Vamos a ir en un momento dentro de este programa. Vamos a estar con Víctor Estrada, el medallista olímpico mexicano de taekwondo, y con Javier Alarcón, porque una de las grandes esperanzas de México en el taekwondo está peleando en este momento en los Juegos Olímpicos de Tokio. Entonces vamos a ir con ellos. Estamos 3 minutos porque está por terminar esta pelea y regresamos porque hay mucha más información, sobre todo mucha más información relacionada con el COVID. Antes de ir con ellos, a partir de hoy el Estado de México pasó a semáforo naranja, el segundo municipio de la entidad con más casos positivos y el quinto con más defunciones, Nesa, y hoy estuvimos en el módulo de pruebas rápidas instalado en la explanada de Palacio Municipal. Ahí están cientos de personas, no para vacunarse. Estas no son imágenes de vacunación, son imágenes para hacerse pruebas. Regresamos a lo nuestro y aquí sí con una buena noticia. El promedio diario de vacunación en los últimos días se acerca, esto parece increíble, hace 2 semanas, hoy se acerca al 1,000,000 de vacunas. En los últimos 7 días México alcanzó ya un promedio superior a los 900,000 vacunas. Se supera la expectativa que fijó hace un par de meses, un poco más, el doctor López-Gatell, de 800,000 vacunas diarias. En los últimos 7 días van más de 900,000. Mañana comienza a vacunarse en la Ciudad de México a las personas mayores de 18 años. Entonces es probable que se mantenga al menos la próxima semana y quizá las próximas 2 o 3 y quizá muchas más este promedio de vacunación. En las últimas 24 horas se registraron 171 muertos por coronavirus. A esta cifra hay que agregar las más de 122,000 personas que han muerto por COVID-19, que están registradas en las actas de defunción, lo que eleva el total, pone el total de mexicanos muertos por COVID arriba de 360,000. Y en las últimas 24 horas se registraron cerca de 6,000 contagios. Son cifras de domingo y de lunes, suelen bajar. Es una cifra baja comparado con cómo cerramos la semana pasada, pero hay que considerar, repito, que los domingos y los lunes estas cifras descienden. En la mañana el presidente López Obrador aseguró que se intensificará la vacunación porque es la única opción contra la pandemia. Anunció que van a reforzar la vacunación en los municipios pequeños, menos poblados de Oaxaca, Guerrero, Veracruz, Puebla y Chiapas. El presidente dijo que la tercera ola de COVID que México está viviendo es de menor intensidad, es menos dañina porque hay menos hospitalizaciones y porque, por fortuna, comparado sobre todo con la segunda ola, la de noviembre, diciembre, no febrero, hay muchas personas menos que han perdido la vida. Hoy estuvimos además afuera del Hospital General de Zona 1A del Seguro Social, el Hospital de los Venados. La situación es muy parecida a la que vimos el viernes. No hay tantos familiares de pacientes esperando noticias. Hay que recordar que este hospital es de los que llaman híbridos, en el que se atienden otros padecimientos, además de COVID. Según la página del gobierno de la ciudad, este hospital está sin disponibilidad de camas para pacientes con COVID. No se ven, por fortuna, las imágenes de otros tiempos. Lo mismo ocurre en el Hospital López Mateos de Ixte, en Churubusco y Universidad. Hay personas en el área de urgencia, que es la zona designada para COVID, pero nada que ver con lo que veíamos en otros momentos. En el mapa de hospitales, el López Mateos aparece en color amarillo, es decir, todavía con una disponibilidad media. El gobierno federal insiste en que todo está listo para regresar a las clases presenciales a partir del 31 de agosto. Es más, el fin de semana el presidente López Obrador dijo:
Agosto se regresa a clases, llueve, truene o relampaguee. Va a iniciar el nuevo ciclo escolar a finales de agosto. Llueve, truene o relampaguee. El 30 de agosto el gobierno federal quiere abrir este candado. Cerradas desde mediados de marzo de 2020, las escuelas públicas deberán recibir en 5 semanas a sus alumnos, a pesar de que algunas tienen sus pupitres de cabeza, los pizarrones cacarizos y las ventanas rotas, o lo que es peor, tapiadas, cuando los espacios ventilados son obligatorios en tiempos de pandemia. Lucen descuidadas por fuera. Adentro, el principal pendiente es la falta de agua potable. 18,000 escuelas no la tienen en el país, según la organización Mexicanos Primero. Eso en cuanto a la infraestructura. Sobre las condiciones para el regreso a clases presenciales, 3 conceptos básicos generan dudas. La Secretaría de Educación Pública ha dicho que el regreso será híbrido, voluntario y escalonado. El primero, ¿qué significa híbrido? ¿Que unos alumnos irán a la escuela y otros se quedarán en casa? ¿Cuántos en una situación y cuántos en la otra? ¿Qué es híbrido en una escuela rural y qué es en una urbana? ¿Qué pasa si la escuela no tiene internet? Hay tantos diseños para híbrido como necesidades hay en nuestro país. Entonces, sí, no es lo suficientemente claro. Vendría muy bien que haya un soporte para esta toma de decisiones. De eso del concepto híbrido, la Secretaría de Educación Pública no dice nada en las casi 70 páginas de su guía para la orientación para la reapertura de las escuelas ante COVID-19. Nada, ni una definición, ni una referencia o la libertad explícita para que cada escuela tome sus decisiones al respecto. Considero que las autoridades debieran de acercarse más a los supervisores de zona para que bajen la información a los maestros, a los docentes, a los padres de familia y que entonces podamos tener mucho más claridad en este regreso a clases. Faltan 35 días para el inicio de clases presenciales en México. ¿Ya está hecha la tarea para regresar? Pregunta si vamos a seguir acompañando. Falta un mes, más o menos, un mes para el inicio de clases, para el regreso, no a clases, el regreso a las aulas. En las escuelas públicas sabemos que hay escuelas privadas que tienen planeado regresar desde mediados de mes a clases. Vamos a acompañar este regreso desde ahora. Sinaloa es el único estado que aparece en semáforo rojo y bueno, por ello seguramente el alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez, anunció esta medida que va a ser muy controvertida. Vamos a ver cómo la toman primero allí en Mazatlán y si no se extiende al resto del país. Pero hoy vamos a tomar nuevas medidas para detener de tajo ya esta pandemia. Una de ellas que una vez que terminemos la vacunación de los jóvenes de 18 a 29 años, que inicia hoy y termina el viernes, a partir del sábado vamos a exigir a todos los ciudadanos que para ir a cualquier lugar público debe traer consigo su cartilla de vacunación contra el COVID. ¿Por qué? Porque de esa manera ayudamos a que la gente vaya, se vacune. Muchos no están queriendo ir a vacunarse. Y ellos son, en parte, los causantes de que esto continúe. Si entendemos, a partir de la próxima semana, si se quiere ir a ciertos lugares públicos, a la mayor parte de los lugares públicos en Mazatlán, habrá que presentar, habrá que documentar que ya se está vacunado. ¿Lo va a poder aplicar el Ayuntamiento de Mazatlán? Lo veremos. Hoy vamos a ver estas imágenes. Hoy continuaron los trabajos de limpieza en 15 colonias. Este no es un poblado alejado, es Zapopan. Es el corazón de la zona metropolitana de Guadalajara, Jalisco, luego de las lluvias del fin de semana que desbordaron un arroyo, el arroyo El Seco. El gobierno municipal tiene registro de 200 casas con daños. 19 de ellas se reportan con daño estructural, 2 quedaron inhabitables. No es un poblado perdido, no son las zonas que veíamos de Tabasco, es el corazón de la zona metropolitana de Guadalajara, es Zapopan, Jalisco. En Tlaquepaque siguió lloviendo también, en
zona metropolitana de Guadalajara, con menos intensidad. Se reportaron lluvias en las colonias Loma Verde, Buenos Aires, La Mezquitera, eso en Tlaquepaque, y se prevén todavía lluvias fuertes, se pronostican lluvias fuertes, en fin, días difíciles para esta región del país. En otras cosas, Mario Casarrubias Salgado, él es líder, o era líder de la organización criminal Guerreros Unidos, y alguien que habría tenido que ver directamente con el secuestro, la muerte, la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Se reportó que murió de COVID, se contagió en el penal federal del Altiplano, estaba preso desde el 2014. La Comisión para la Verdad del caso Ayotzinapa informó que el 8 de julio se confirmó el contagio de esta persona, a quien le decían el sapo guapo, por la gravedad de los síntomas. Primero se le internó en un hospital, Toluca, en el Hospital López Mateos. De ahí se le llevó al Hospital Central Militar de la Ciudad de México y ayer murió a consecuencia de un paro cardiorrespiratorio, de neumonía, todo esto derivado del COVID. El señor Mario Casarrubias padecía de diabetes, hipertensión arterial. El miércoles fue intubado. Desde que se internó recibió tratamiento de alta especialidad. Incluso se le permitió establecer comunicación con su familia. Uno de los líderes de los Guerreros Unidos, uno de los responsables de la desaparición, de la muerte de los jóvenes de Ayotzinapa. ¿Por qué llevaron a este hombre a un hospital militar? Pedimos información a Seguridad Federal, se nos informó que su traslado, ¿por qué murió en el Hospital Central Militar de la Ciudad de México? Nos dicen que no solo se debió a la gravedad de su estado de salud, sino también por una medida de seguridad y custodia para evitar una posible fuga. Estas fuentes nos informaron que en otros casos de presos internados en penales federales con problemas de salud graves, por protocolo de seguridad, también son llevados a hospitales militares. Y también de Guerrero, también de COVID, o también por COVID, temprano se anunció, y lo hizo el propio gobernador de Guerrero, el gobernador Héctor Astudillo, informó de la muerte de René Juárez Cisneros, quien era el coordinador de los diputados del PRI. Murió también por complicaciones de coronavirus. Él se contagió en mayo. El gobernador Astudillo tuiteó: después de una gran lucha, mi amigo y hermano René Juárez ha fallecido. A toda su familia, a sus amistades, leales compañeros, seguidores, mi pésame y abrazo fraterno. Que Dios lo bendiga. ¿Quién era René Juárez? Militante de toda la vida en el PRI, fue presidente municipal de Acapulco en los años 90, luego fue gobernador de Guerrero, había sido diputado federal, había sido senador. Durante el gobierno del presidente Peña Nieto fue subsecretario en Gobernación, luego fue designado presidente provisional del PRI en 2018, él estuvo al frente del PRI en la campaña presidencial del 2018 y murió siendo el coordinador de los diputados del PRI. Descanse en paz un buen hombre, como era René Juárez. Por la tarde, el presidente López Obrador tuiteó: envío mis más sentido pésame a los familiares y amigos de René Juárez. Fuimos adversarios, pero no enemigos. Además, guardo mucha simpatía y respeto por quienes escalan desde abajo y de cuna humilde. Esta noche los restos de René Juárez son velados en Galloso, en el poniente de la ciudad. Mañana le van a hacer un homenaje de cuerpo presente en el Salón de Sesiones de la Cámara de Diputados. En la mañana, el presidente López Obrador insistió en que Estados Unidos debe poner fin al bloqueo comercial a Cuba. El presidente habló también sobre los 2 buques de la Secretaría de Marina con ayuda humanitaria para Cuba. Ahí están las imágenes. Se llaman El Libertador y el Papaloapan. Están en el puerto de Veracruz. Esta tarde pues estaban cargando así estos 2 buques que van a llevar, según se dijo, medicinas, material médico, oxígeno y alimentos. Van a zarpar en los próximos días cuando estén listos a Cuba. El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, tuiteó: el presidente López Obrador nos ha dedicado nuevamente palabras solidarias. Agradecemos especialmente su propuesta de que el mundo convierta en hechos
su votación contra el bloqueo. De lo que no se habla en México y de lo que no habla el gobierno, tuvieron una reunión con cancilleres el fin de semana, ahí estuvo el presidente López Obrador. De lo que no habla el gobierno mexicano es de la dura represión contra personas que han salido a protestar, por lo que consideran una muy mala gestión de la pandemia allá en Cuba, por lo que consideran, en fin, problemas de vida diaria, de alimentación, de salud. De eso no habla el gobierno mexicano. Esta mañana conversamos con un reconocido ajedrecista cubano, Arián González. Él fue detenido por protestar las protestas de hace 2 semanas, estuvo en la cárcel, se puso en huelga de hambre, hoy está en arresto domiciliario y le manda este mensaje al gobierno mexicano. Decir que el presidente de México no puede apoyar a la dictadura cubana. El bloqueo económico no es el culpable de que yo haya terminado en la cárcel por decir mi opinión. El presidente López Obrador debe ser objetivo y debe condenar las violaciones sistemáticas a los derechos humanos en Cuba. El gobierno de Cuba, por cierto, denunció que su embajada en París fue atacada con bombas Molotov. De acuerdo con las autoridades cubanas, lanzaron 3 bombas contra la embajada, esto a la medianoche de París. Hubo un pequeño incendio que habría sido apagado por los propios funcionarios de la embajada cubana antes de que llegaran los bomberos. Por cierto, de este ataque el canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, también culpó a Estados Unidos. Vamos rápido a una pausa, regresamos con un poco más de información antes de ir con los Juegos Olímpicos. Volvemos. Y antes de irnos, hoy se conoció que hay 2.300.000 personas sin empleo. Esto de acuerdo con la encuesta nacional de ocupación del INEGI. La cifra representa 4% de la población económicamente activa, aunque son casi 500.000 de personas menos sin empleo que en junio del año pasado. Ahí va recuperándose la economía mexicana. Gracias por acompañarnos. Se quedan con el triunfo que importa, con todo el equipo, con los Juegos Olímpicos. Buenas noches. Ánimo.